Comala Podcast, donde las voces cuentan historias. Cuando salgas de viaje para Ítaca, desea que el camino sea largo, colmado de aventuras, colmado de experiencias. A los lestrigones y a los cíclopes, al irascible Posidón, no temas, pues nunca encuentros tales tendrás en tu camino, si tu pensamiento se mantiene alto, si una exquisita emoción te toca cuerpo y alma. A los lestrigones y a los cíclopes, al fiero Posidón no encontrarás, a no ser que los lleves ya en tu alma, a no ser que tu alma los ponga en pie ante ti. Desea que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas estivales en que, y con qué alegre placer, entres en puertos que ves por vez primera. Detente en los mercados fenicios para adquirir sus bellas mercancías, madreperlas y nácares, ébanos y ámbares, y voluptuosos perfumes de todas las clases, todos los voluptuosos perfumes que te sean posibles. Y vete a muchas ciudades de Egipto y aprende de los sabios. Mantén siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino. Pero no tengas la menor prisa en tu viaje. Es mejor que dure muchos años y que viejo al fin arribes a la isla rico por todas las ganancias de tu viaje, sin esperar que Ítaca te va a ofrecer riquezas. Ítaca te ha dado un viaje hermoso. Sin ella no te habrías puesto en marcha, pero no tiene ya más que ofrecerte. Aunque la encuentres pobre, Ítaca de ti no se ha burlado. Convertido en tan sabio y con tanta experiencia, ya habrás comprendido el significado de las Ítacas. Hola y bienvenidos a Comala Podcast. Mi nombre es Carol Díaz y en esta ocasión de inicio de temporada, ya la cuarta temporada, también por supuesto le doy la bienvenida a mi compañero y gran amigo, sobre todo Jorge. Hola Jorge, ¿cómo te encuentras? Bienvenido. Hola Carol, muy bien, estoy muy bien, aquí muy emocionado porque empezamos cuarta temporada, como tú dijiste, que viene con muchas cosas nuevas, nuevas secciones, nuevas formas de llegar a las personas, nuevas maneras de encarar los temas, así que muy emocionado por esto, descansado ya después de estas vacaciones que nos dimos, era necesaria que nos diéramos unas vacaciones, así que con todas las fuerzas, con todo el ánimo y preparado para el 2022 que estoy seguro van a venir cosas muy interesantes. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal te fue estas vacaciones? ¿Qué hiciste? Cuéntanos un poquito de tu recorrido. Bueno, quiero aclarar que yo al final de la tercera temporada dije que íbamos a tomarnos unas vacaciones que en realidad no fueron vacaciones tan vacaciones, porque estuvimos trabajando para ustedes y para esta cuarta temporada que, como dijo Jorge, se viene con unos cambios pues bastante grandes y todo para traerles el mejor contenido. ¿Qué te parece, Jorge? Bueno, respondiendo a tu pregunta, me fue muy bien en las vacaciones. Leí bastante, investigué mucho y vi unas películas muy extrañas un poco que vamos a traer acá para debatir, series
distintas, merecedoras de varios premios y lecturas bastante también diferentes. Entonces hay que aprovechar esos nuevos encuentros y sobre todo charlar y hablar un poco sobre lo que nos gusta, que es la literatura y el cine, pero sobre también otros temas y otras personas que iremos conociendo en el camino. Sí, Carol, como tú dices, en el mundo del podcast no existe tal cosa como el descanso. Aunque no estábamos subiendo programas ni estaba subiendo mucha información en los diferentes lugares donde subimos los audios, sí estuvimos trabajando detrás de bambalinas y dando nuevas formas pues, de llegar a ustedes y que a la larga les guste lo que hacemos. Como dice Carol, la literatura y el cine se pueden tratar de muchas maneras y bueno, a eso es lo que venimos a hacer en esta cuarta temporada, que traemos nuevos formatos, Carol, imagínate. Por ejemplo, voy a hablar de 2 formatos nuevos que vamos a tratar y tú hablas de los otros 2, ¿te parece? Dale, de una. Vamos a tratar este formato original, que es el formato que venimos haciendo desde el principio de Como a la Podcast, que es donde hablamos de obras literarias y obras cinematográficas a través de un tema en específico. El tema que vamos a tratar hoy en nuestro primer programa de la cuarta temporada, el programa 61 de Global, son los viajes. Así que este va a seguir inalterado, con la excepción de que ya no va a haber dato curioso al final. Ese dato curioso lo corrimos para la siguiente sección, que se llama El arte de charlar. En el arte de charlar, Carol y yo vamos a traer una obra, ya sea una serie, una película, ya sea una obra de teatro, bueno, una obra que en su conjunto sea un poquito extensa y que nos dé mucho tema de qué hablar, y la vamos a tratar a profundidad. Y es en el arte de charlar donde vamos a traer un dato curioso para, bueno, amenizar un poquito la charla. También vamos a hacer un nuevo formato, que es el de entrevistas. Este ya lo teníamos pensado bastante en la anterior temporada, en la tercera, y ya le adelantamos un poquito de ello en ese momento. Pero lo que pensamos hacer es traer personas de diferentes campos, no solo de la literatura o de las artes en general, sino de otras profesiones, con las que vamos a hablar de un tema en específico y de sus vidas y de lo que han hecho y de lo que creen de ese tema. Y bueno, va a ser un formato muy entretenido. Así que esos son 2 de los nuevos formatos que vamos a traer. Sí, por otro lado, vamos a estar hablando de Dosis de Misterio, un programa donde trataremos historias diferentes de la vida real, encaminados un poco a lo que no se puede comprender, como lo dice, a lo misterioso. Y por otro lado, estará Ficción Sonora, donde tomamos una obra, ya sea un cuento, un pedazo de una novela, un poema, y la vamos a recrear con nuestra voz. Entonces esas son como las 4 sesiones nuevas de las cuales vamos a aprovechar y les traemos como propuesta a ustedes. Sí, vamos a tener estos 5 formatos junto con las 4 nuevas que tenemos del formato original, como una probadita de todo lo que la literatura, el cine, las artes en general y el mundo también nos propone y nos brinda. Así que esperamos que les gusten estas secciones, esperamos hacerla de la mejor manera posible, pues como siempre lo hacemos. Y bueno, ya veremos a través de la temporada cómo se desarrollan estas cuestiones tan interesantes. Por el momento vamos a estar hablando de los viajes a través de obras literarias y obras artísticas. Así que, ¿qué te parece, Carol, después de esta introducción tan larga, si entramos de lleno al programa? Listo, Jorge, comencemos. Lecturas. Bueno, como ya adelantamos en nuestra primera sección de literatura aquí en el capítulo número 61 y el primero de la cuarta temporada, vamos a estar hablando de los viajes. Y vamos a tratar 2 textos de 2 excelentes y magníficos autores como son Jorge Luis Borges y Constantino Cavafis. Con Borges yo traje El Sur, un cuento magnífico que el mismo Borges catalogó como su mejor cuento, en el que nos habla de Juan Dalman, un bibliotecario que vive en la ciudad de Buenos Aires y que se divide entre 2 linajes: el linaje de los gauchos, de sus antepasados guerreros, y el linaje de sus antepasados catedráticos, más dados al pensamiento, más dados a la reflexión, a la literatura.
Este cuento es bastante autobiográfico e incluso se basa en un evento que le sucedió al propio Borges, que un día iba subiendo una escalera y con el batiente de una ventana se rajó la frente, y esto lo llevó a estar muchos días convaleciente y sufrió fiebre y casi estuvo a punto de morir. Esto mismo le pasa a Juan Dalman, y mientras él está convaleciente piensa en estos linajes, piensa en su vida en general y piensa en todo lo que lo rodea. Mientras dura su convalecencia, él piensa en irse a una villa, como a una pequeña finca que tiene en el sur de la provincia. Y lo primero que hace cuando se siente bien es irse para allá. Entonces el viaje que él emprende desde el sanatorio donde se encuentra hacia la villa lo lleva a enfrentarse con esas dos realidades: su realidad más intelectual, más sosegada, y la otra realidad mucho más gauchesca, mucho más de los compadritos, del cuchillo, de los bellacos. Así que esto es un cuento enmarcado firmemente en la literatura borgiana, donde encontramos todo lo típico de él, el destino, el viaje transformador que encontramos en muchos de sus cuentos. Y bueno, el final se los dejo para que ustedes lo lean y lo disfruten y lo experimenten, porque es uno de sus mejores cuentos realmente. Y Carol nos va a hablar de un poema de Cavafis que se llama La ciudad. Como es un poema corto, lo voy a leer. Dices: iré a otra tierra, hacia otro mar, y una ciudad mejor con certeza hallaré, pues cada esfuerzo mío está aquí condenado, y muere mi corazón, lo mismo que mis pensamientos en esta desolada languidez. Donde vuelvo los ojos solo veo las oscuras ruinas de mi vida, y los muchos años que aquí pasé o destruí. No hallarás otra tierra ni otro mar, la ciudad irá en ti siempre. Volverás a las mismas calles, y en los mismos suburbios llegará tu vejez. En la misma casa encanecerás, pues la ciudad es siempre la misma. Otra no busques, no la hay, ni caminos ni barcos para ti. La vida que aquí perdiste, la has destruido en toda la tierra. Esta es La ciudad de Constantino Cavafis. Y en ambos textos trajimos el tema del viaje a las raíces. Justamente Jorge había leído el texto de una autora, Rosa Pellicer, y hoy lo voy a leer textualmente porque siento que en ambos textos, tanto en el sur como en el poema de Constantino, nos habla sobre ese viaje interno, ¿no? Sobre esas raíces que están como tan hondas en nosotros, y a pesar de que nosotros vamos o nos movamos de un sitio para otro, siempre va a estar eso que nos une. Siempre va a estar eso que nos llama, que es encontrar eso primitivo, lo primigenio, como de dónde salimos más bien. Y en Borges es esa búsqueda por ese sur donde anidan sus raíces, donde anida eso que él quiere explorar, que de pronto de cierta manera la ciudad va dejando de lado. Y en Cavafis sucede algo similar. Ese viaje es también un viaje de cierta manera interno, porque a pesar de que uno se quiera alejar de esa ciudad, uno mismo lleva a la ciudad a donde uno vaya. El sur en Borges no es solo uno de los 4 puntos cardinales, es el territorio privilegiado para la elaboración de una mitología personal a la que siempre vuelve. En la brújula borgiana es el símbolo de la nacionalidad, del criollismo argentino. También es el espacio de esa pobre mitología, del coraje que puebla los suburbios del duelo a cuchillo y muertes violentas, y el de una Buenos Aires ya inexistente. Asimismo, simboliza el destino sudamericano de sus ilustres antepasados, un tiempo heroico irremisiblemente perdido. Es justamente eso que llama ese sur. Es como uno regresar, como un viaje no tan físico de cierta forma, sino más que todo ese viaje, esa introspección. Sí, es una paradoja, ¿no, Carol? Es ese viaje que uno realiza, porque en ambos textos se realiza un viaje, tanto en la ciudad como en el sur. Por ejemplo, en tu poema, el viaje es general, y él está hablando a un público general, a ti, a mí, al que nos escucha, a cualquier persona de este mundo, porque todos realizamos viajes, ya sea físicos o metafóricos. Todo el mundo está
en este mismo momento que vive, realizando este viaje a través de este misterio que es la vida. Y a donde quiera que vayamos, las bases, las raíces, como tú dices, nos van a seguir. Y yo creo que no sé si es Cavafis u otro poeta que dice como que si fuiste infeliz en otra parte, no hallarás consuelo. Siempre esa infelicidad va a ir hacia ti, vas a estar allá y no vas a encontrar una cura a tu dolor, porque el dolor está en ti, no está en el sitio que vives. Y entonces por eso digo que es como paradójico, aunque busquemos la solución a eso que nos aflige, no vamos a encontrarla en otro lugar, no vamos a encontrar esa respuesta más allá, porque primero tenemos que viajar a nuestro interior, primero tenemos que conocernos a nosotros mismos y descubrir qué es eso que está fallando en nosotros, o qué es eso que nos cimenta. Porque muchas personas emprenden un viaje y se van a Cancún, o se van a Machu Picchu, o se van a la Patagonia y creen que allá van a encontrar la felicidad anhelada. Y realmente la felicidad anhelada nunca la van a encontrar si en ellos mismos no está la felicidad, o si en ellos mismos no está eso que quieren encontrar. Porque si tú llevas rencor a otra parte, vas a sembrar rencor y vas a tener rencor. Y eso es todo lo que convierte al personaje del sur en un personaje tan interesante, porque es como dos vertientes, una dicotomía ahí extraña que está en él. Esa estirpe, que era la estirpe de la familia de Borges, de catedráticos, porque lo primero que menciona el cuento es, por ejemplo, dice: el hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dallmann y era pastor de la iglesia angélica. Este era el abuelo del protagonista, de Juan Dalma, y ahí comenzamos a ver sus raíces de personas ilustradas, de personas que no son originarios de Argentina, sino que vienen de otra parte y que traen todas estas tradiciones, que es una tradición inglesa, que es una tradición de la Biblia inglesa, que es una tradición de Shakespeare, de toda esta literatura y de todas estas costumbres que llevan en sí. Sin embargo, Borges también está compuesto de otra estirpe, que es la estirpe del arrabal, la estirpe de los compadritos de la llanura del sur, que luchan entre ellas dos para conformar este ser que es Juan Dalman, pero que también es Borges, y que en ellas dos vive y se crea este ser tan interesante y tan extraño que es el protagonista del sur, ¿no te parece? Sí, yo creo que uno a veces viaja también digamos, muy inocentemente quiere dejar como esa parte que le molesta de la ciudad, sabiendo que uno mismo crea la ciudad y que por ende te va a perseguir eso que no te ha gustado, de lo cual estás insatisfecho, insatisfecho. Entonces eso también nos habla de la ciudad de Cavafis, cómo nos llevamos todo ese odio, ese poco amor que le tenemos a lo que nos rodea, cuando nosotros mismos somos de cierta manera eso que lo producimos. Y creo que en Borges la cosa, digamos, es ir al sur, pero ahí nunca se especifica, digamos, un sitio, valga la redundancia, específico del sur, simplemente es llegar al sur, es viajar. Y siento que en los dos poemas está ese deseo primigenio de movernos. Nosotros empezamos a migrar, desde nuestros ancestros empezaron a migrar, a moverse de un lado al otro, y siento que en todos los seres humanos está, e incluso en los animales, está muy hondo ese deseo de caminar, de recorrer, de conocer otros lugares, viéndose, digamos, uno reflejado en esos lugares, porque uno siempre, digamos, hay veces que uno va a ciertos sitios y no le parece hermoso o bonito, no le encuentra gracia, pero hay otras personas que sí. Entonces está en uno mismo, la belleza no está en los ojos de quien, como es la cosa de que la belleza está en los ojos de quien la mira, algo así, ¿no? Entonces yo creo que justamente sucede eso, es ese viaje al sur, que realmente es el sur y no un lugar específico, es ese viaje a otras ciudades donde uno es la ciudad, cuál es ese deseo que está anidado en nosotros como seres humanos, de movernos, digamos, de querer o caer en la falsa idea de que si viajamos dejamos nuestro pasado, nuestros problemas a un lado, y no es así. Sí, mira que el argumento de la ciudad
y ahorita tengo una pregunta para ti acerca de este poema, se ve muy bien reflejado en el cuento del sur de Borges, que es como Juan Dalman trata de huir de ese legado de sus antepasados, que es el legado del cuchillero, del bandido. Y esto lo hace adoptando su otra rama familiar, que es la de la persona que se entrega a los libros, porque él trabaja en una biblioteca, porque lee, porque también escribe, porque es un intelectual, podríamos decir. Sin embargo, cuando se siente mal y cuando hace este rito de paso, que es su enfermedad, el caer en una clínica, el encontrarse allí y casi morir, este rito de paso que en el cuento se ve muy bien, y que él sale de ahí, lo único que quiere es ir hacia el sur, hacia esa pequeña finquita que él tiene allá, que pertenece a su abuelo materno, que era un coronel y que fue asesinado por indios en una batalla, y que era hondamente argentino, que él lo dice ahí. En ese momento, cuando él iba hacia allá, hacia el sur, se siente hondamente argentino. Sin embargo, el ser hondamente argentino, Carol, no se le va a entregar gratis. Esa otra realidad, ese otro ser que él lleva adentro, no va a salir de manera gratis. Va a salir cuando tenga que enfrentarse a otra cosa, cuando tenga que enfrentarse pues al reto que le impone la sangre, que es el de pelear a cuchillo con otra persona. Y esto es lo que pasa al final del cuento, que en la posada donde él está, se va a enfrentar con un hombre que está allí, que lo molesta, y él sí se siente hondamente argentino en ese momento, siente que ha llegado a la cumbre de su transformación, que es cuando también está el personaje del viejo en la estancia, que le entrega el cuchillo y que es como una representación de su abuelo, que lo invita a este sur, pero que le dice: si tú vienes acá con nosotros, si te transformas en este otro Juan Dalman, debes entender que tiene su precio, y que el precio es vivir la vida que vivimos nosotros, que es la vida del cuchillero, del malhechor, y que al final el cuento queda abierto, que no sabemos si vive o muere. Lo que sabemos es que él adopta esto, ¿no? Y que por mucho que quiera dejar atrás este pasado o este linaje de compadrito de la Pampa, no puede, y al final termina ganando, como lo dice Cavafis. Y yo aquí te tenía una pregunta, Carol. ¿Tú crees que cuando el poeta Cavafis se refiere a la ciudad, realmente está hablando de una ciudad o está hablando de algo mucho más profundo? No, pero no entiendo la pregunta, o sea, algo profundo como que... Él ahí en el poema dice: iré a otras tierras, hacia otro mar, y una ciudad mejor, con certeza hallaré. ¿Pero tú crees que habla de un sitio físico? No, sí, no. Por lo mismo que estábamos diciendo, buscamos, digamos, el viaje es como una transformación. Entonces, de cierta manera, encontrarnos sería encontrar esa transformación o modificar de cierta manera aquello que nos aterroriza enfrentar. Pero también encontrar una ciudad nueva significa también encontrar nuevas experiencias. Si hablamos del plano físico, encontrar nuevas maneras de ver las cosas, de cómo se construye la ciudad, entendiendo la ciudad como una construcción también física de las personas. Y pienso en el texto de Italo Calvino, Ciudades Invisibles, donde ocurre lo mismo, donde este viajero va a unas ciudades que parecen imposibles, donde habitan personas que me las imagino yo, pues serán acordes a ese lugar. Entonces puede estar hablando de algo físico o puede no estar hablando de algo físico. Estaba pensando, Jorge, también en ese elemento tan importante que es el tren en el sur. El tren como un medio entre la vida y la muerte, como un medio que se detiene en la nada, tal vez buscando que la persona elija, ¿no? Escoger como un camino, eso que nos permite transportarnos, que de cierta manera representa un lugar de paso, que nos permite tomar decisiones. Y pienso también en la película que ahorita se me escapa el nombre, donde el protagonista es Jared Leto. Nosotros lo tratamos en un capítulo del podcast, donde está el niño... es el señor Nadie. Entonces,
está el niño y él tiene que tomar la decisión, o se sube al tren o se va con el papá o qué ocurre con su vida, cuál es el viaje que quiere para tomar y él decide no tomar ninguno. También está esa decisión en buscar emprender otra manera de hacer las cosas, otro viaje. Y el tema como viaje en la literatura pues está desde los inicios de la misma. Estaba pensando en Odiseo, por ejemplo, que quiere regresar a Ítaca, pero en ese regreso a Ítaca le suceden millones de cosas. Entonces, es ese querer regresar a Ítaca, no tanto como lo físico también, sino también para encontrarse con quien ama y para encontrarse con el Odiseo que era antes de haber emprendido todo ese viaje. Y también pensaba un poco eso del viaje, entendido también como esas excepciones de enfrentar del viaje, como enfrentar a la muerte para aceptarla, como le sucede al personaje del sur, que nos queda muy bien, muy claro qué es lo que ocurre al final. O también ese viaje como movimiento, ¿no? Como aquel que traspasa esos espacios físicos, y como le ocurre a Odiseo y como de cierta manera desea el personaje quien narra en el texto de Cavafis, donde en ese viaje se enfrenta, donde ese viaje se conoce, donde en ese viaje se mira de cierta manera al espejo. Audiovisuales. Y en nuestra sesión de audiovisual les traemos dos obras muy interesantes. La primera es La increíble vida de Walter Mitty, de Ben Stiller, y Tu mamá también, de Alfonso Cuarón, una película mexicana. Y Tu mamá también es una obra en la cual nos muestra una relación de amistad muy profunda entre dos chicos de distintas clases sociales, Julio y Tenoch, los cuales son muy amigos, incluso son tan amigos que tienen un manifiesto para reafirmar esa amistad. En una fiesta conocen a Luisa, una española la cual es esposa del primo de Tenoch, la cual está desilusionada de su vida y entra como en una especie de crisis, y entre ellos tres deciden viajar a un lugar en el mar. En ese trayecto se muestra imágenes de un México agresivo pero también bello, un México místico, el cual los va acercando cada vez más y va creando una relación de amistad, amor, un poco muy cercana entre Luisa y ambos protagonistas. El final de la película es una ruptura de esa amistad en el momento en que Julio y Tenoch, llevados por el deseo, terminan estando juntos. Este es Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón. En La increíble vida de Walter Mitty, basada en el cuento homónimo del autor James Thurber y que ya tratamos en nuestro capítulo número 29 dedicado al tema de la imaginación, nos encontramos con Walter Mitty. En esta ocasión, para la película lo han transformado en un técnico de fotografía que trabaja en la revista Life. La revista en ese momento está dando el salto a la virtualidad y están despidiendo a todos sus empleados. Y Walter Mitty es el encargado de entregar la última fotografía de la última portada, que ha sido tomada por un fotógrafo muy famoso que también es amigo suyo y que es muy escurridizo y que como que nadie lo conoce, y es como el prototipo de fotógrafo de guerra, que es aventurero y todo lo diferente a Walter Mitty. Walter también está enamorado de una mujer que trabaja con él como en contaduría en la misma empresa. El problema viene cuando este fotógrafo manda el rollo con todas las fotografías y la única que falta es la de la portada. Entonces Walter Mitty se encuentra en la dicotomía de ir hacia la aventura a buscar a este fotógrafo y preguntarle qué hizo con su foto, o quedarse y no hacer nada al respecto. Como la historia tiene que avanzar, obviamente él va hacia la aventura, y como en el cuento que ya tratamos en el episodio 29, Walter Mitty va teniendo
diferentes como entradas a su imaginación, una imaginación desbordada que lo lleva a entrar a edificios explotando, a ver formas en las nubes, en las aves, y que con el viaje que él realiza y con la ida hacia la aventura van aminorando poco a poco a través de la película. Entonces, La increíble vida de Walter Mitty es un llamado a salir de la vida sencilla y apacible que tenemos e ir hacia la aventura. Una película que no es la gran película, pero que a mí en general me gusta mucho y que cuando así me siento achacopalado, me la veo y me sube el ánimo realmente. Así que estas son las dos películas que vamos a tratar en la sección de audiovisual y con ellas vamos a tratar un tema que es el cambio que se ve en ambas películas y que bueno, convierte el viaje en un tema recurrente en la literatura y en el cine y en todas las artes en general. Así que, ¿cómo ves tú el cambio en estas dos películas, Carol? Bueno, el cambio en estas dos películas también es ya, digamos, un poco a nivel, digamos, personal, porque en Walter Mitty era un personaje que tenía que acoplarse, digamos, a eso que le daba lo que él creía conocer, el cual lo hacía profundamente miserable. Y cuando él se ve obligado a salir de ese cajoncito donde está, es cuando él descubre la vida y se descubre a sí mismo. Entiende que esa persona que él admira tanto, que es el fotógrafo, que no se ve reflejado en él, entiende que él también puede emprender esa búsqueda y puede de lograr lo que ese fotógrafo logró, que es escalar montañas, conocer un montón de lugares, sobre todo ir como buscando como una especie de detective, las pistas que él cree que le van dejando y con esas pistas encontrar nuevas cosas que le permite tener distintas experiencias. Entonces, estando de Nueva York, pasa a Islandia y luego un montón de lugares súper extraños, dejándonos, digamos, un deseo por ese viaje, por irnos más allá de lo que esa imagen pegada en una pared de una oficina le está mostrando. Me parece muy hermosa la escena donde el fotógrafo se queda mirando al leopardo de las nieves, como ese animal que aparece, le dicen prácticamente que es un fantasma, que aparece y luego se va, y él decide no tomar la fotografía porque decide vivir la experiencia de verlo, para que el recuerdo se le quede en la cabeza y no como algo físico. Entonces sucede lo mismo, no mirar la fotografía en la pared, sino tener esos recuerdos a través de las experiencias y descubrirse uno mismo como capaz de hacer todo lo que quiere, incluso ir a un lugar donde hay un volcán que está a punto de explotar, de hacer erupción. Aquí, Carol, recuerdo una cosa que nos pasó a nosotros dos, y no sé si la recuerdes. En la universidad teníamos una clase, no me acuerdo qué clase era, pero un profesor que todo el mundo le tenía como mucho miedo. Un día dijo, y esto siempre me voy a acordar de esto, que él dijo: yo ya estoy cansado, yo no quiero ver el mundo, no quiero ver nada, yo tengo una pantalla en mi casa y a través de ella, y ahora con internet pues más todavía, veo los paisajes, veo las ciudades y ya no quiero, no me apetece viajar porque ya lo tengo todo ahí. Y me parece tonto, decía él, a la gente que viaja y va a los lugares teniendo internet y las pantallas ahí que te lo pueden poner enfrente. Y en ese momento pues no, me pareció que algo más que dijo, y después a través de mi vida he ido reflexionando acerca de esto, y esta película, La increíble vida de Walter Mitty, me hizo pensar mucho en esto porque pues primero en el nivel de la educación colombiana y luego en que muchos de nosotros, y en ellos me incluyo, y sobre todo hoy en día con las redes sociales, pecamos de voyeristas de la vida. Y eso es un término que me acabo de inventar, pero es como que disfrutamos la vida a través de las imágenes de terceros. Ay, mira tan bonito este paisaje que aparece en Instagram, qué bonita ciudad que aparece en Pinterest, qué bonito video que subió alguien en TikTok o a Facebook o a YouTube. Voy a ver en Barcelona a través de YouTube, de un youtuber que la va a ver y que me muestra los mejores lugares. No estoy experimentando
el viaje en sí, no estoy experimentando el perderse, el coger el transporte que no ves, el que se te pierda la maleta, el que tengas miedo, el que tengas frío, el que tengas hambre en una ciudad desconocida, pero nos contentamos con ese poquito que nos da la virtualidad u otras formas de ver la realidad, y eso es lo que hacía Walter, ¿no? Él trabajaba en una revista que se llamaba Life, Vida, cuyo lema era, y yo lo tengo aquí anotado, ya te lo digo, el lema de Life era ver mundos, afrontar peligros, traspasar muros, acercarse a los demás, encontrarse y sentir. Ese es el propósito de la vida. Y es algo que él no estaba haciendo, simplemente estaba trabajando en un sótano, viendo vivir a los demás, aguantándose las ganas de hacer lo que realmente quiere. Y esto es lo que me interesa mucho más del viaje, y también pasa en Tu mamá también, que el viaje en las obras artísticas siempre tiene un detonador. En Tu mamá también es estos muchachos queriendo tener sexo con la protagonista, y en La increíble vida de Walter Mitty es la búsqueda de la fotografía, ¿no? Y me lleva a una obra que a mí me encanta y que hoy en día es muy conocida, que es El Hobbit. El Hobbit comienza de la siguiente manera. Bueno, uno de sus párrafos iniciales dice: este Hobbit, refiriéndose a Bilbo Bolsón, era un Hobbit acomodado y se apellidaba Bolsón. Los Bolsón habían vivido en las cercanías de la colina desde hacía muchísimo tiempo, y la gente los consideraba muy respetables, no solo porque casi todos eran ricos, sino también porque nunca tenían ninguna aventura ni hacían algo inesperado. Uno podía saber lo que diría un Bolsón acerca de cualquier asunto sin necesidad de preguntárselo. Esta es la historia de cómo un Bolsón tuvo una aventura y se encontró a sí mismo haciendo y diciendo cosas por completo inesperadas. Podría haber perdido el respeto de los vecinos, pero ganó. Bueno, ya verás si al final ganó algo. Y es esto, ¿no? En las historias antiguas, mucho más antiguas que El Hobbit, siempre está el llamado a la aventura, y la aventura tiene un fin último, ya sea la búsqueda del tesoro, ya sea matar un dragón. Siempre hay un fin último. En La increíble vida de Walter Mitty era encontrar la foto. En Tu mamá también ellos buscaban tener sexo con ella. Sin embargo, ese fin no importa absolutamente para nada. Al final no es lo más importante, sino todo el recorrido. Bilbo Bolsón comienza como una persona encerrada en su casa, temerosa, que nunca viajaba porque nunca quería tener aventuras, y a través de El Hobbit, que es un libro cortico, no se guíen por las películas que tienen un montón de cosas raras, es un libro cortico muy bueno, muy carnudo también. Él experimenta cambios, y cambia aquí cuando llega a la montaña, cambia cuando llega al bosque, cuando ve a los elfos, cambia y sufre tantos cambios que al volver a su casa obviamente ya es otra persona, y ese es el regalo que tiene. Aunque consiguió el oro del dragón, lo que en verdad tuvo y el verdadero tesoro que encontró fue el cambio, ¿no? Me quitaste la palabra. Sí, para allá iba. Al final no somos los mismos cuando viajamos. No es el mismo personaje el que inicia la película o inicia el texto como el mismo personaje que se nos presenta al final de los mismos. Entonces, y Tu mamá también, que me faltaba por hablar de la obra, nos encontramos pues con estos dos amigos que dicen ser supremamente amigos y dicen tener muy claras las cosas, pero se traicionan ellos mismos metiéndose con las novias de cada uno. Tenoch se mete con la novia de Julio, Julio se mete con la novia de Tenoch. Son muy malos en todos los aspectos amorosos, y eso lo confirma Luisa. Ellos dicen que son los mejores, pero en realidad son muy malos. Incluso ni siquiera son lo suficientemente varoniles y machos como dicen, entendiéndolo desde la mirada machista. Entonces ese viaje refleja y revela quiénes son en realidad, e incluso el viaje físico, y pensé mucho en esto, nos muestra al principio un México donde todas las personas son blancas, todas las personas tienen cierto poder adquisitivo, donde hay marchas, donde las personas son, entre comillas, han pasado por una institución, educadas, entre comillas, donde tienen cierto poder adquisitivo, una ciudad caótica, y después nos muestran ese México rural, ese México agresivo, ese México donde las personas no son blancas, donde tiene otras costumbres,
un México diferente, donde se ve esa inequidad. Entonces ese viaje también revela en realidad esa otra parte que se tiene vedada, esa otra parte que se tiene un poco como escondida. Y, y me parece curioso el hecho de que cuando Tenoch y Julio se meten o se encaman con Laura y al final amanece y se ven ellos dos en la cama, se miran y no se reconocen o se reconocen con un poco de vergüenza. Tú ya me estás viendo en realidad quién soy. Entonces, lo interesante de ahí es que Laura muere y cuando Laura muere, ellos dos no se pueden ni siquiera mirar a los ojos y se prometen volverse a encontrar cuando se encuentran ya en la ciudad en un café, pero no lo van a volver a hacer porque están desnudos. Es como la verdad ya está en toda su máxima expresión y ya no queda más por decir. Entonces ese viaje revela lo que son en realidad. Y ya no puedo aprender más de ti porque es que ya yo sé que tú eres capaz de mostrar que esa amistad en realidad no era como una amistad, sino también había cierto deseo profundo. Entonces, eso es lo maravilloso de esa obra, que nos muestra ese México y nos muestra esa realidad de estos dos personajes. Sí, lo interesante del personaje de Laura, la mujer que acompaña a estos dos muchachos, es que ella no cambia. Al principio creemos que el sufrimiento que ella lleva encima es porque el esposo la ha engañado, porque tenía un buen matrimonio y porque lo ha perdido. Y es por eso que creemos que se embarca en el viaje con estos dos muchachos, ¿no? Al final entendemos que por lo que ella estaba sufriendo era que tenía muy pocos días de vida y pues eso la hacía obviamente sentir mucho miedo y sufrir. Sin embargo, los que cambian, y ella también es un catalizador de ese cambio, son los dos muchachos. Y como tú dices, cambia su amistad, cambia su forma de ver la vida, cambia su forma de verse a sí mismos, que a la larga no era el fin último del viaje. Lo que ellos querían simplemente era drogarse, tomar, follarse a esta muchacha y volver a sus casas y follarse a sus novias y ya. Sin embargo, se dan cuenta que enfrentarse a la realidad, enfrentarse al camino, que el camino es otro de los tópicos muy conocidos de la literatura y del arte en general, enfrentarse al camino también se enfrenta a ellos mismos, a, como tú decías, esa amistad y esa imagen que tenían de sí. Entendemos que uno de ellos es un hijo de papi y mami y que el otro no, y que esas diferencias están palpables. Incluso el narrador, porque hay un narrador en la película, nos lo dice literalmente, y aquí notamos que es la primera película del autor porque nos dice las cosas en vez de mostrárnoslas. Y es que uno de ellos, Tenoch, el que tiene más dinero, cuando va a la casa del otro, sube el asiento del baño con los pies, no quiere ni tocar eso, como dice el dicho, juntos pero no revueltos. No quiere juntarse tanto al otro, pero es que Sí, la no mayoría quiere de cosas que untarse hacen de es, pueblo, como dicen por ahí. no quiere untarse de naco, como él dice, porque el otro es una persona humilde y al final vemos que esa brecha se crea porque uno va a una universidad pública y el otro a una universidad privada, y uno va a estudiar economía y el otro va a estudiar química o biología o algo por el estilo. Vemos que si bien eran amigos, su amistad pendía de un hilo muy, muy fino que muestra todos sus defectos en este viaje que, como decíamos, es transformador, pero que también, y también esto se ve en la vida secreta de Walter Mitty, nos revela, nos revela a nosotros como individuos, revela nuestra vida miserable, revela nuestra vida monótona, revela todas nuestras inseguridades, y todo ese revelar, todo ese reflejo que vemos allí, transforma y nos convierte en otras personas, como ya dijimos, y vira nuestra vida en otra dirección. Y yo por eso le tengo mucho interés al viajar, porque sé que como soy ahora, en 2 años, en 3 años, al irme y volver, voy a ser una persona muy diferente, más llena de experiencias, quizás más sabio, quizás un poco más apocado, pero siempre diferente.
Y bueno, Carol, yo creo que con esta reflexión terminamos. Yo desde aquí personalmente invito a todo el mundo a viajar, a conocer nuevas ciudades, a conocer nuevas zonas de su país, del mundo, a enfrentarse con lo desconocido, a salir de su zona de confort como lo hizo Walter Mitty y a transformarse en ese camino que siempre está interesante y a llevarnos en su bolsillo, a descargar nuestros capítulos en Spotify o en cualquier plataforma donde escuchen nuestro podcast y hacernos parte de su vida de esta manera. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este primer episodio de la 4ª temporada. Bueno, ya venimos con muchos cambios y esperamos que sean de su agrado. Cambios que van a venir también a tu vida, Jorge. Tratamos justamente el tema del viaje, porque bueno, Jorge va a emprender un viaje un poco lejos de Latinoamérica, entonces les estaremos contando por ahí chismecitos de cómo le va a Jorge cuando emprende ese viaje. Sí, cuando suceda ya contaré algo por aquí. Y bueno, sí, en parte, como dice Carol, escogimos este tema porque voy a emprender un viaje más pronto que tarde y siempre es atemorizante encontrarse como con ese abismo allá en el que no sabemos qué nos vamos a encontrar y cómo nos va a cambiar la vida. Así que esto fue como un poquito de catarsis y le agradezco a Carol también por ayudarme en ese sentido y espero que lo hayan disfrutado y no sé, Carol, ¿qué nos queda por decir? Y nos vemos ya en el próximo capítulo, que sería ya el segundo capítulo de esta 4ª temporada. Recuerden que vamos a estar cambiando, entonces nos toca ya hablar sobre una obra. En este caso elegimos una serie, entonces ya tienen que tener agendado escuchar el siguiente capítulo. Muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que estamos en las distintas redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter, en TikTok, en YouTube también y en las diferentes plataformas donde nos pueden encontrar, escribir y escuchar. Sí, volvemos con todas, así que prepárense para una temporada llena de cosas interesantes, cambios, reflexiones y bueno, esperemos que nos den sus comentarios, que hagan parte de este podcast que es lo que queremos y nada, muchas gracias por estar aquí, como dijo Carol, y hasta la próxima. Hasta la próxima.